Estamos en el libro de, ¿se acuerdan? Lucas, por lo menos, y el capítulo 5, el versículo, dicen las hermanas aquí el 12, ¿alguien dice algo más? Es que 11, dice una hermana. Es que 11, dicen por acá. Qué interesante. Muy bien. Pero antes de eso tenemos que recordar básicamente qué es lo que está haciendo el libro de Lucas. Recuerden que el libro de Lucas es este evangelio. Es básicamente es una narración de todos los acontecimientos que se habían hablado sobre Jesús y pretende a través de la narración de esos acontecimientos que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca. Pretende a través de esos acontecimientos que nosotros veamos cada vez de una manera muy fuerte que de todo lo que se dijo de Jesús es real, que es verdadero, que es genuino, que tiene razón de ser. Es esto que el Señor quiere que se dé. Y eso es algo bien interesante. La idea es que la fe crezca a través de estudiar el Evangelio de Lucas. También Lucas nos muestra que Dios cumple sus promesas y Lucas lo que hace es recopilar información. Lucas no fue que andó con Jesús y estas cosas, sino Lucas recopila toda esta información y escribe 2 libros. El libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso, como él recopila los hechos, él dice, es claro que para poder demostrar que Jesús es Dios, tendremos que mostrar que estaba profetizado todo lo que tenía que ver con Jesús. Y la primera profecía sobre Jesús era que venía un precursor, alguien que lo anunciara. Por eso la historia, como lo narra Lucas, comienza con el precursor. O sea, comienza con Juan el Bautista, narrando su nacimiento de una manera muy especial, narrando cómo Dios empezó a obrar, cómo Dios volvió a hablar después de 400 años de silencio, y nos narra la historia de Zacarías el papá, cómo no quiso creer y se quedó mudo hasta que nació el niño, pero nos narra cómo finalmente nació, el niño fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo, y vemos de ahí en adelante el poder del Espíritu Santo trabajando para que se cumpla todo lo que Dios ha querido. Trabaja en el nacimiento de Juan, trabaja con Zacarías, trabaja con María, trabaja con Elizabeth, trabaja con Simeón, con todas las personas que tienen que ver con el plan y el propósito de Dios. ¿Y qué hace? Les convence, les guía, les muestra. Ese es el Espíritu Santo y hasta el sol de hoy sigue haciendo lo mismo. Esta historia también nos dice que Dios cumple sus promesas, que lo que Dios necesita son personas fieles para hacerlo, que confíen en su poder y que a través de eso, cuando hay esa confianza en Dios, Dios va a cumplir sus promesas. Básicamente es eso. También este himno nos demuestra que Dios puede hacer cosas increíbles cuando los seres humanos se humillan a Dios. Cuando el ser humano se doblega ante el Señor, Dios puede hacer cosas espectaculares con todas las personas y es lo que básicamente Él quiere mostrarnos. También que la salvación ha comenzado, por eso Juan el Bautista aparece en escena, aparece ya grande, predicando, preparando el camino, como la Biblia lo decía, diciendo, prepárense, prepárense, viene el precursor, viene, ya viene, y cuando aparece, lo anuncia y dice, llegó, ahí viene o llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando aparece eso, Juan se desaparece de la escena y de ahí en adelante el evangelio es Jesús. Y cuando Jesús empieza, para que quede claro que era el que estaban esperando, la Biblia narra una escena donde desde el cielo hay una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí, lo increíble que aprendimos es que Satanás no tenía ni idea quién era Jesús, quién era, en quién se había encarnado. Por eso cuando mandó matar los niños, mandó matar un montón porque no sabía cuál era. Pero cuando llegan los 30 años y Jesús comienza el ministerio y Dios desde el cielo dice, este es, Satanás empieza a perseguir a él, a Jesús, porque ya sabe quién es. Y por eso las escenas en toda la Biblia, inmediatamente Jesús comienza el ministerio, es la tentación de Satanás de Cristo. Y una vez Satanás empieza a tentar al Señor, instantáneamente, porque ya sabe quién es. Y de ahí para adelante empieza Satanás a atacar a Jesús a través de personas, de circunstancias. Vemos que Jesús empieza a andar su ministerio, crece mucho, pero hasta los demonios lo reconocen, ya sabiendo. O tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Los manda a callar. Jesús va a muchos lugares, en la mayoría hace milagros, sanidades, pero no se desvíen. No, la gente hace esas sanidades y milagros para testimonio de que Él es Dios, pero no porque la gente crea en Él como Salvador. La gente lo hace porque quiere un favor, como hoy muchos quieren favores de Dios sin meterse con Dios. Es eso.
Y Jesús aún así lo hace. Y lo que estábamos viendo ya, mirando la semana pasada, estábamos viendo ya que el Señor, después de todas estas cosas, de recorrer Galilea, hacer mucho, se encuentra finalmente con Simón, llamamos más adelante Pedro, Simón Pedro. Y se encuentra, él está pescando y ese día le es un llamado muy bonito y le dice que ya no va a pescar más personas, sino que va a ser un pescador de hombres. Y de ahí en adelante él se convierte en un pescador de hombres. Y estuvimos hablando de cómo Dios llamaba y que dice que dejándolo todo, y estuvimos hablando de lo que era dejar todo por el Señor. Y eso es muy bonito en la historia de eso. Por eso hoy vamos a comenzar en Lucas capítulo 5, versículo 12. 12. 5:12 de Lucas. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a ti todo honor y toda gloria damos, Señor, en este día. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano misericordiosa. Perdona todo aquello que no te ha glorificado, Señor, en pensamientos, palabras, acciones. Ayúdanos a tener un corazón humilde para recibir tu palabra, dispuesto. Ayúdanos a que nada impida que podamos recibir y también hablar con claridad lo que tenemos hoy que expresar. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como lo vimos entonces, así como dice, en el capítulo anterior que acabamos de ver, vimos cómo Pedro finalmente se confiesa que es un pecador y le dice a Jesús, Señor, ya entendí, tú eres Dios y yo soy un pecador. ¿Y qué es la frase de Pedro? Aléjate de mí, porque yo no puedo estar ante un Dios santo. Él lo entendió perfectamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo me acerco a los pecadores, tranquilo. Y él fue, en lugar de hacerle caso a Pedro, dijo, no, yo los busco. Y fue y se acercó al pecador llamado Simón en ese momento. Pero en las escenas que vamos a ver, que básicamente son 4 escenas, hoy veremos seguramente 2 de las 4 escenas, vamos a mirar algo que, a contestar una pregunta que muchas personas se hacen. ¿La enfermedad tiene que ver con el pecado? Cuando uno está enfermo es porque puede que haya pecado en la vida de uno. Entonces la gente que dice, sí, segurísimo que sí. Entonces por culpa de quién sabe qué. Otros dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Nada que ver. Y otros dicen, de pronto. Pero la Biblia tiene una sola respuesta respecto a eso y es la que vamos a mirar hoy. Y vamos a entender si la enfermedad, en algunos casos, puede ser el producto de pecados que la persona tiene. Y es una pregunta y hay que contestarla muy seriamente para que tengamos claro eso por si llega a ser así. Por eso el texto comienza en el versículo Lucas capítulo 5, versículo 12, 5, 12. Y entonces hoy vamos a básicamente mirar si hay conexión entre la enfermedad y el pecado. Y por eso hay 4 escenas, pero las 2 primeras van a dar mucha claridad sobre eso. Dice así. Sucedió que estando él en una de las ciudades, o sea, Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Interesante en esa primera escena. Jesús con un leproso. Uy, qué interesante. La lepra era una enfermedad muy conocida en esa época, pero para poder entender cómo pensaba la gente en esa época de Jesús pensaba que si una persona tenía lepra era porque había pecado en la mayoría de los casos. Esa era una concepción de la época, todos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y esa era una cosa que estaba muy... Ahora, ¿ellos de dónde sacaron esa idea? ¿Se la inventaron? ¿O es que la Biblia decía que sí era posible que eso fuera así? Por eso es lo que estamos estudiando nosotros, nosotros acá en el texto. Por eso cuando uno lo mira y dice acá que este hombre con esta enfermedad en la piel que se llama lepra, que hoy se conoce como la enfermedad de Hansen, la lepra se llama enfermedad de Hansen por el tipo que la descubrió,
tenemos que tener varios elementos. Primero, la lepra en la Biblia no solamente significa lo que nosotros pensamos que es lepra. Uno dice lepra y uno piensa en una persona que se le cae una oreja, que se le cae una parte del cuerpo, que este tipo de cosas. Para empezar, no es que se le caiga. Esa es la parte más interesante. ¿Sabe por qué la persona pierde las partes? Porque no la siente, siente la incomodidad, la saca y la gente se la quita. Es más que uno se la quita, más que la persona misma la es. Es una cosa muy fuerte. Sin embargo, lepra en la Biblia no significa solo una sola cosa en la piel, significa 72 clases de enfermedades en la piel. Solo que había unas más fuertes que otras. Pero cuando una persona tenía problemas en la piel, que le salían manchas, algo cambio de color, alguna cosa así, la gente decía lepra. Esa era la forma de verlo en esa época, para entender qué está pasando. Y no solamente decía lepra, decía, esta persona es una pecadora, un pecador, y fuera de eso, esta persona está sucio delante de Dios. Y por lo tanto, no puede estar cerca de nadie. Eso era demasiado fuerte el asunto. Vamos a mirar versículos que nos hablan de esto, que es un asunto para muchos muy doloroso a veces, porque tiene versículos muy fuertes. Vamos a Levítico capítulo 13, versículo 45. Levítico 13, 45. Si una persona era leprosa en esa época, ahora imagínese que la persona fuera leprosa en esa época, ¿cómo la trataban? Pues inmediatamente la gente tenía miedo de dos cosas. Uno, de contagiarse. La gente pensaba, si yo me acerco a una persona así, me contagio. Así que a metros. Pero la otra también era que esa persona delante de Dios era impura. Y por lo tanto, si yo la tocaba, yo me volvía impuro con él. Por lo tanto, ni acercarme a alguien así, a metros con esa persona, porque eso dañaba mi relación con Dios. Y eran las dos formas de verlos, en los miedos. Uno era el contagio y el otro es que yo me volviera impuro por tocar. Este hombre, los leprosos, en Levítico 13, 45 viene algo interesante. Dios había dado reglas sobre los leprosos. Dice 13:45 de Levítico. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La misma Biblia fue la que puso las reglas contra los leprosos. Dice, Dios mismo la colocó, pero era terrible. La persona, por ejemplo, un leproso iba por un caminito desocupado y le apareció un montón de gente y el leproso ¿sabe qué tenía que decir? Empezar a gritar, inmundo, inmundo. Y no le está diciendo inmundo a ellos, está diciendo, yo soy el mundo, quítense. Apártense, soy inmundo. ¡Wow! Y usted dice, wow, eso suena horrible. Claro. Y obviamente aquí dice que él fuera del campamento será su morada. No podía vivir en la ciudad. Tenía que vivir apartado, en un pueblo aparte. Eso es algo tremendo eso. Entonces, obviamente, imagínese una persona, una familia que tuviera a alguien leproso. ¿Qué le tocaba? Aislarlo. Lo cogían y lo ponían lejos allá. Quédese por allá. Usted no puede acercarse. Usted no puede ir al templo. Usted no puede tener eso. Pero algo más terrible. La lepra no tenía cura. Entonces, si alguien finalmente salía de la lepra, ese era un milagro tamaño gigante. Esa era una cosa extraordinaria. Porque ellos pensaban, Dios se la mandó. Así lo veían ellos en su mente. Y solo Dios se la puede quitar. Si llega a quitársela, es Dios que quiso. Pero para quitársela, esa era también una cosa bien interesante. Ellos pensaban que lo único que quitaba era Dios, que los sacerdotes podían interceder por la persona, oraban por ella, pero solo Dios podía sanarlo. ¿Está claro ese contexto? Para que me entiendan lo que vamos a hablar a continuación. De todas maneras, era algo muy doloroso, tanto para la persona que sufría de lepra como para su familia. Era como un cadáver andante, literalmente, porque era un cadáver andante. La persona era impura, estaba aislada y sobre todo para el judío era muy importante eso de la pureza. La persona era considerada impura. Ahora, por eso cuando el Señor, y aquí viene la parte increíble de la historia, cuando el Señor sanaba, le quitaba la lepra
a alguien que la poseía, no dice que lo sanaba. ¿Sabe qué palabra dice? Lo limpiaba. Decía, no los sané, los limpié. ¿Y por qué usaba esa palabra? Porque no decía lo sanó. Ya vamos a mirar por qué. No dice lo curé, dice lo limpié. Porque la persona era vista como alguien impuro y ahora está limpia. Y ahora es alguien que está puro. Literalmente es eso. ¿Ok? Muy, muy bien. Ahora, la otra cosa que debemos tener clara es que el Señor mandaba la lepra, y aquí es donde viene el asunto en la Biblia, en algunas ocasiones mandaba la lepra a las personas cuando estaba muy disgustado por el pecado de esas personas y les mandaba esa enfermedad. Entonces, lo que podemos ver hasta este momento es que en el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones, no en todas, pero sí en algunas muy que estamos mirando, la enfermedad sí tenía que ver con el pecado. Si la persona era una pecadora, había hecho algo muy fuerte contra Dios, la forma en que Dios trataba con esa persona era a través de la lepra. Y la tenía. ¿Está claro hasta ahí? En la Biblia se muestra que Dios mandaba la lepra como castigo por el pecado y que solo Él podía curarla, nadie más podía curarla. Ahora, en la Biblia hay una historia famosa de un hombre que se llamaba Naamán, ¿se acuerdan de él? Naamán era un hombre, un líder, un general sirio, general del ejército del rey de Siria, y ese general que no era judío fue a donde el rey de Israel y le dijo, necesito que me sane. Y el de Israel, ¿y usted quién cree que yo soy? Si el único que lo puede sanar a usted eso es Dios. Qué pena, pero yo no puedo hacer eso. Y el rey de Israel le contestó, ¿acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que venga alguien y me pida sanar a un leproso? El rey le contestó bien, le sabe que yo no sirvo, yo no puedo hacer nada de eso. Nada. Sin embargo, Eliseo escuchó la petición. Eliseo era un profeta de Dios. Y Eliseo le dijo, mándeme a la persona. Eliseo no podía sanarla, pero Eliseo como profeta podía interceder por la persona. Decir, voy a orar por ella, que Dios tenga misericordia. Entonces Naamán se va a donde Eliseo, y ustedes conocen qué pasó con la historia. Eliseo ora por la persona y Dios en su infinita misericordia lo sana. Le dice a Naamán, listo, que haga ciertas cosas y el tipo queda sano. Pero en la misma historia dice que Naamán le dice a Eliseo, ¿cuánto es? Y como cuánto me sale, Eliseo le dice, no vale nada. Pero él tenía, no sé si era un contador, un abogado, el siervo de Eliseo, que Jesse, la bella llamaba Jesse, y le dijo a Naamán, pues así escondidas, hermano, pues vamos a recibirle una plática. Y le sacó la plata a Naamán. Y dice que cuando cuando Dios se dio cuenta, castigó al siervo, dándole, ¿cómo lo castigó? Le dio lepra de por vida. Entonces la lepra sí fue utilizada como castigo por la enfermedad. No todas las veces, pero sí en algunas ocasiones. ¿Está claro eso hasta ahí? Ahora, como no tenía cura, la gente lo que hacía era ir donde el sacerdote, donde el profeta, a pedirle ayuda. Interceda por mí. Porque ellos sabían claramente que el profeta no podía sanarla. Y ellos sabían que solamente Dios podía quitarla. Entonces, cuando este hombre aparece en la escena, este leproso, pues básicamente está haciendo lo que todos hacen. Va donde el profeta. En este caso, el profeta es Jesús. Y le dice, él viene donde Jesús. Y le dice, lo trata como profeta al principio, pero hay un cambiecito interesante aquí en la historia, cuando nosotros miras cómo habla este hombre. Entonces dice acá, él se presenta delante de él un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postra en su rostro y le hace una petición, le dice, y aquí viene la palabra clave, dice, Señor. Nadie le ha dicho, solamente un hombre le ha dicho Señor a Jesús antes en esta historia, es Pedro, Simón, ya lo vimos en la escena de la vez pasada. Cuando Simón se da cuenta que Jesús le dijo dónde pescar y todo, se dio cuenta, él es Dios y le dijo, Dios, Señor.
Ahora este leproso es la segunda persona que le dice al Señor Dios. O sea, a Jesús le dice Dios. Le dice Señor. Y le expresa su petición. Le dijo, si quieres. Este tipo fue muy bueno. No le dijo, yo exijo sanidad de tu parte porque tú eres Dios. No, no, no. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Le hizo una petición como era al Señor. Le dijo, si quieres. Y Jesús extendiendo la mano, la parte más bonita, él la mano lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Le dijo, ¿sabes qué? Sí quiero. Es lo que quiero, sé limpio. E inmediatamente la enfermedad fue quitada de la persona. Así, pum, y se fue, de una. Esa es una sanidad genuina. Hoy en día muchas personas acuden a buscar estos pseudopastores, pseudohechiceros, pseudobrujos, buscando sanidad. Y el tipo y la persona dice, ¿cómo está? Bueno, ya la mitad se me sanó, la otra mitad va poquito a poco. Así no funciona la sanidad en la Biblia. La sanidad de la Biblia es completa y instantánea. Es así, ya. No es que, ay, sí, ya el dedito gordo se sanó, me faltan los otros 4, vamos bien. No, se sana todo y se sana rápido, instantáneo. Eso es sanidad pura, bíblica. La otra es aire. El Señor le dice, sé limpio, y dice que la enfermedad se fue. Pero, ¿qué hizo Jesús para que se le fuera la enfermedad? Dice que extendiendo la mano lo tocó. Lo tocó. Los leprosos no se tocaban. Y Jesús dijo, a mí no me importa, yo los toco. Y lo tocó. Y la enfermedad se fue instantáneamente de la persona. Eso es increíble. Jesús no le importaba que la gente tuviera algo contra personas así. Jesús entendía hay que llegar a todos. Y obvio, Jesús, que es Dios, que conocía todas las cosas, sabía esas personas que están así, en esas condiciones, necesitan mucha ayuda. No son personas para estigmatizar o sacar. Por lo tanto, él extendió su mano, lo tocó y lo sanó. Increíble. Ahora, pero Jesús le mandó decir algo al muchacho, versículo 14. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Y le dice que haga lo que toda persona tenía que hacer porque así era como se hacía. No le dijo, ahora usted, hágame el favor, usted no le diga a nadie y no haga nada más que ya está listo. Él no le dijo, no, 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 le dijo, vamos a hacer lo que la ley dice. ¿Qué decía la ley? Que si una persona por alguna razón se sanaba de la lepra, tenía que pasar un examen con los sacerdotes. Un examen médico, pero espiritual. Sí, no era físico. Tenía que ir donde el sacerdote. Era físico, pero era de connotación espiritual. ¿Qué tocaba hacer? Me tocaba ir donde el sacerdote que estuviera en el templo, decirle al sacerdote de lejos, estoy sano. El sacerdote le dice, vamos a mirar. Le decía que él se quitara la ropa y el sacerdote empezaba a examinarlo pedazo por pedazo. Color de la piel, normal. Llaga número 1, desapareció. Llaga número 5, desapareció. No podía tener ninguna cosa. Si era una sanidad, el tipo tenía que verse sano. Y el sacerdote entonces les pedía un certificado, como si la carne de vacunación. Se encuentra usted, y básicamente el tipo les pedía un certificado que decía esta persona ha sido libre de lepra y por lo tanto usted puede ahora retornar, ojo, a su comunión con su familia. Porque usted ya no tiene nada. Eso era fuertísimo. Por eso el Señor le dice, vaya, muéstrese al sacerdote y ofrezca por su purificación. Y significa, vaya al sacerdote. Si el sacerdote dice que sí, entonces usted ahora va a hacer un sacrificio a Dios dándole gracias. Así era como Dios lo había estipulado antes, si la persona se curaba de lepra. Y usted va a hacer la purificación y increíble eso. Pero le dijo, pero no se lo diga a nadie, que yo lo sané. Porque Jesús nunca buscó popularidad. A Jesús jamás le gustó. Es que yo soy el más importante, es que yo soy el más valioso, es que ustedes me tienen nada. A Jesús eso nunca le gustó. Jesús no quería que nadie supiera eso. Pero por desgracia, hacer cosas así hacía que la gente lo buscara y la gente le contaba a otros, mira lo que hizo Jesús y todos se iban tras de él. Y aquí lo increíble es que el hombre, este hombre, ¿qué hizo? Pues se fue para donde el sacerdote empezó a examinarlo y lo encontró que sí, que ya estaba limpio.
Como no había ningún signo físico de que el tipo ya tuviera una mancha, dijo, hermano, usted está limpio, vaya, haga la ofrenda. El sacerdote le decía, vaya, ofrende. El tipo ofrendaba y con eso la persona, el sacerdote le da un certificado, vaya con su familia. Ahora usted puede estar en comunidad. Tremendo tener todo eso. Por lo tanto, ser leproso era muy, 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 muy duro. Ahora, él le daba gracias a Dios, la persona que era sanada de eso, y Jesús quería que la gloria quedara en el Señor. Sin embargo, eso hizo que Jesús tuviera más fama de la que ya tenía, que más gente lo buscara. Y por eso el siguiente versículo en el 15 dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y entonces lo que pasó es que en lugar de que menos de que la gente no se diera cuenta, más gente se daba cuenta porque mucha gente que Jesús sanó no se quedaba callado. Tenían problemas de comunicación, eran chismosos, para decirlo claramente, ¿sí? Y no se quedaban callados. Ay, mire que Jesús. Jesús es la demostración perfecta que los mejores ministerios son los que hacen lo que tienen que hacer, pero son así, vea. Calladito se ve más bonito. Ese es un ministerio serio. Uno que no está buscando, oiga, aquí estoy, reconózcame. No está buscando nada de eso. Pero ese trabajo era agotador y la gente tiene que preguntarse cómo hacía Jesús para fortalecerse. Por eso la Biblia señala que muchas veces dice, él solía apartarse a lugares solitarios para orar. ¿Por qué lo hacía? Pues primero para huir de las multitudes. Jesús era alguien asediado completamente por las multitudes. Y él buscaba lugares, ¿para qué? Para orar. Ni siquiera era para dormir. ¿Por qué para orar? Porque cada vez que Jesús ora en su humanidad, se hace más fuerte, más poderoso. Y así es como la Biblia lo muestra como alguien con mucha más fuerza, más para resistir cualquier cosa o para hacer cualquier cosa. Y eso es algo fantástico. Él solía apartarse a lugares solitarios para orar. Ahora, cuando dice solía apartarse, significa que lo hacía con regularidad, igual que ustedes. Ustedes se apartan a lugares solitarios a orar allá en sus casas, me imagino, ¿no? Varias veces. La misma cosa. Habla de que el Señor pasaba largos tiempos en oración. Largos. Señor, pidiendo al Señor, clamando al Señor. Era una vida intensa de oración. Una vida muy fuerte. Y así es como Jesús empezó esa parte. Y esa es la primera escena que vemos hoy. Como pueden ver, en esta escena Jesús ha mostrado su poder sobre la enfermedad de una manera muy, muy interesante. Y dice que lo sanó. Pero la segunda escena es todavía más interesante. Está ahí enseguida en el versículo 17. Aconteció un día, no sabemos qué día, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí viene entonces otra historia increíble. Jesús entonces con su fama empieza a irse por todos lugares, pero la fama de Jesús atrae a los líderes religiosos de la época, que eran los fariseos y lo que llamamos aquí los doctores de la ley, los eruditos de la ley. Las personas que supuestamente más Biblia sabían en esa época. O sea, lo que había de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los fariseos, señores, son un grupo religioso en ese tiempo muy respetado. Hoy en día usted le dice fariseo a alguien y le va dando. ¿El fariseo? Hoy fariseo es alguien que voltea a otro. Pero es por lo que hizo después. No acá. Aquí, ser fariseo era un honor. Usted decía, pues, yo soy un tipo serio, o sea, soy una persona metida con el Señor. Los fariseos básicamente eran laicos, no eran sacerdotes. Ellos querían que las personas comprendieran las escrituras para que permanecieran fieles a Dios. Eran intérpretes de la ley, les encantaba interpretar la palabra de Dios, se la pasaban estudiando, trataban de que la gente cumpliera las cosas, trataba de que la gente no se convirtiera a lo que estuviera de moda. En ese caso, en el Imperio Romano estaba de moda ser griego, o sea, hacer las cosas que los griegos hacían, se llama helenizar. La palabra helenizar es que les gusta hacer las cosas que los griegos hacen. Los romanos los hacían y lo que hacían los fariseos eran evitar esas cosas. Por eso les decían hay que guardar el sábado, no como esos que no lo guardan, hay que guardar las tradiciones. Y era gente respetada. Un fariseo era alguien que la gente respetaba profundamente. Pero también estaban los escribas de los fariseos, también que eran eruditos de la ley, eran los que hacían los textos. También eran fariseos, pero se llamaban escribas. El escriba es un fariseo.
solo que tiene la función de escribir. Era el que hacía los contratos, el que hacía las copias de la Biblia, ese era el escriba. Cuando Jesús hace todas estas cosas, la gente de todos los lugares, pues, habla de Jesús. Los fariseos y los escribas, que supuestamente son los religiosos, se sienten inquietos y dicen, ¿y quién será este? Hay que ir a verlo. Y cuando lo van a ver, van en manada. La Biblia dice que fue un montón de gente a ver a Jesús. Ahí lo dice el texto. Y se estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Imagínense, hicieron como, vamos a hacer una convocatoria para ir a mirar a Jesús. Y vinieron montones de fariseos, de intérpretes de la ley, de escribas. ¿A qué venían? A mirar a Jesús. Pero aquí aparece una frase increíble al final de ese versículo 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aquí no dice que y Jesús tenía poder. Aquí no dice que el Espíritu le dio poder. Aquí dice que el Señor le dio poder. Y aquí viene otra enseñanza para nosotros. Dios sanó muchas veces con el poder de Dios, como en este caso. Otras veces sanó con el poder del Espíritu, como en otros casos. Y otras veces sanó con su propio poder. Y lo puede hacer porque Él es Dios. ¿Está claro eso? Él sana como quiere. En este caso, él aquí dice, este poder proviene de Dios. Y él aquí lo dice el texto, Lucas lo dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y como estaba con él, dice, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. ¡Wow! Uy. Los fariseos todos preocupados porque ¿será que este Jesús tuerce a la nación? ¿Será que este Jesús busca plata? ¿Será que este Jesús? Y está bien, esa es una duda válida porque no lo conocían. Entonces van y lo miran. Y la primera escena que encuentran es terrible para ellos. Porque encuentran que Jesús está con una multitud. Ellos lo están mirando de lejos. Hay una multitud, no se puede pasar. Y hay un grupo de amigos que llevan a un enfermo. Son gente, son amigos. Y tienen mucho a esa persona y está enferma hace mucho y la llevan en las camillas de la época. Camilla de la época es un par de palos con un costal amarrado, es una cosa muy sencilla. Y ellos dicen, ¿cómo llegamos a Jesús? Para que, pues, como veían que Jesús hacía cosas increíbles y que sanaba, ¿será que Jesús puede sanar a mi amigo? No lo buscan porque sea Dios, no lo buscan porque estén arrepentidos, no lo buscan porque sean un salvador, quieren es un favor para su amigo. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, no podemos por acá. Y ven que Jesús ya está en una casa, y esa casa es una casa de un piso que tiene un techo, tiene unas vigas, y esas vigas tienen barro, les ponen barro, como las casas de antes, vienen con barro y cosas. Y estas bellezas no tienen ningún problema, es que para ayudar al amigo, en coger al enfermo, o debe haber sido tremendo para subirlo. Nomás no mira cómo suben a las camillas actuales que son modernas, imagínense una camilla de antes. Y jalonearon, lo subieron al techo. Hasta ahí el asunto ya es complejo. Pero ahora rompa el techo para entrar. ¿Usted se imagina el dueño de la casa cuando empezó a ver esa vaina cayendo? Seguro se salió afuera de la casa. Pero ellos amaban demasiado a su amigo. Y no sabemos qué pasó. Lo cierto fue que tuvieron que romper el techo. Y lo rompió. Y cuando lo rompen, ahora imagínense ahora para bajar al enfermo. Porque eso no fue que Jesús ahí va. Ahí va. Ahí fue. No. No pasó eso. La Biblia dice que lo bajaron. Ahora imagínense, para subirlo era un camello. Ahora para bajarlo sin qué tipo. Pero eso fue increíble. Y lo bajaron. Y lo bajaron en el sitio exacto, calcularon, después de bajar por el techo, romperle la casa al pobre al personaje, para que quedara totalmente enfrente a Jesús. Ahora, Jesús obviamente se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando empezó el huequito en el techo. Seguro se quedó mirando y no hizo absolutamente, dejó que pasara y simplemente esperó hasta que cayera. Porque la Biblia lo que narra es la frase de Jesús tan pronto la persona le quedó enfrente. No los critica, no los juzga, sino que les dice algo increíble. Como no encontraron la entrada, dice, bajaron por el techo en medio delante de Jesús. Al ver
O sea que Jesús los estaba mirando, el versículo 20, la fe de ellos dijo, hombre, y aquí viene la parte increíble. No le dijo, hombre, estás sano, te declaro sano. No dijo eso. Le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo así? ¿Por qué perdonó los pecados? Porque el tipo estaba enfermo por el pecado. Terrible. Por eso Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Claro. Ahora usted tiene que mirar la cara de los fariseos y de los escribas, de los eruditos de la ley, cuando Jesús dice semejante frase. Inmediatamente se rebotaron porque resulta que el único que perdona pecados es Dios. Ellos entendieron. ¿Cómo así? Jesús, el maestro, que para ellos era un simple maestro, ¿está perdonando pecados? Eso es una blasfemia. Él está atentando contra la santidad de Dios. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Solo Dios perdona pecados. Ellos se chocaron. La Biblia narra que se chocaron. Y se chocaron de tal manera que empezaron a decir cosas. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar diciendo, o sea, en la mente. No dijeron eso abiertamente. Dijeron, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo es posible que salgan con esto? Y se enojaron muchísimo. Pero pilas, ¿no? Ellos son un grupo grande, pero la multitud es más grande. Entonces solo lo piensan, porque saben que si dicen algo ahí, la gente les va a venir encima porque todos están felices que Jesús les haga milagros. Pero lo están pensando y están cavilando y dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que perdona pecados? Y además, ¿por qué le dice eso? Ellos esperaban que Jesús, como era un profeta, simplemente hiciera lo que hacen los profetas. Voy a orar por tu enfermedad. Eso es todo lo que estaban esperando que pasara. Nada más sino solamente eso. Voy a orar por tu enfermedad. Imagínese eso. Esa era como la manera que lo que los fariseos esperaban que hiciera Jesús. Pero Jesús dice que te perdonó los pecados. Pues obvio, el texto inmediatamente dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero hay un problema cuando usted piensa, cuando cualquier persona en el mundo piensa. Jesús es Dios, por lo tanto conoce los pensamientos de todo el mundo. Terrible, ¿no? Imagina que Jesús hiciera un audio con todos los pensamientos suyos. No, grave, ya perdidos. Solo con el audio, ya perdido uno. Con solo lo que usted piensa. El problema es que ellos se pusieron a pensar y Jesús lo sabe todo. Jesús que, sin oírlos, porque no necesitaba oírlos, supo lo que estaban cavilando, pensando, meditando, maquinando en su cabeza. Y Jesús, sabiendo que lo están juzgando y que lo están diciendo que él es un blasfemo, Jesús les responde de la siguiente manera. Y dice que en sus corazones, o sea, en su mente. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y Jesús les dice, le voy a decir con mis propias palabras esa interpretación de ese texto a mi manera. Jesús le dice, a mí me hubiera sido re fácil decir, está sano. Pero quise decir, está perdonado. ¿Y sabe por qué quise decirles eso? Y se lo explica enseguida por qué se lo dice. Porque quiero que ustedes sepan, le lo dice el texto, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ya lo hizo a propósito. Dijo, para mí es más fácil. Yo hubiera podido decir, ¿sabe qué? Sé sano, levántate, anda. Y ya, ¿quién va a pelear por eso? Era más difícil decir, tus pecados se son perdonados porque ustedes me iban a juzgar. Y lo dije. ¿Y sabe por qué lo dije? Para que ustedes aprendan que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad de parte. Eso se llama confrontar de frente. Jesús está confrontando a los líderes religiosos. La primera vez que lo ven, y ya se chocan. Ya, de una, ya están. ¿Cómo se le ocurre? Ahora, ellos los fariseos y los escribas no son brutos. Ellos saben que si Jesús dice que perdona pecados, y solo perdona pecados Dios, o sea que Jesús es Dios, aunque él no diga que es Dios. ¡Ja! Y entonces
Peor todavía, porque ¿qué quiere decir? Dios se bajó del cielo a la tierra y está caminando acá con nosotros. Y Dios toca leprosos y coge gente ahí toda indeseable y la toca y la sana. Eso es en la cabeza de ellos, eso es loco. ¿Cómo le ocurre que va a pasar eso? Pero Jesús se lo dice casi, dice, pues hubiera sido más fácil decir, pues, sano y ya. Pero lo he dicho para que ustedes sepan, reconozcan, para que se den cuenta, como dice el versículo número 24, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico. Y ahora el Señor se dirige al paralítico. ¿Y sabe qué? Y para confirmar, todavía más en la ya les confirmé que yo tengo poder para perdonar pecados. Y no les dice por qué. Ellos tienen que pensar y deducen esto porque dice que es Dios. Y fuera de eso, tiene otro poder. Ahí va a ser, lo dice acá. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y le dice a la persona que está enferma, levántese. Ahora coja el lecho, ahora coja la camilla, Malfor se la echa al hombro y sale para que todos lo estén viendo. Wow, y dice que al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a casa. Y el tipo no tiene ningún problema. Dice, listo, se lo echó al hombro y camine, vamos. Ahora, no solamente perdona pecados, sino que también hace sanidades. Sana a esta persona paralítica. Ahora, los fariseos no son brutos. Ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados y sanar enfermedades al tiempo? Solo Dios. Y obvio, ya por religiosidad no lo aceptan. Porque en su corazón no cabe eso, no lo aceptan. Porque no quieren mirar que las escrituras decían que sí podía hacerlo antes el Mesías, no lo aceptan, no, es falta de meterse a la Biblia y buscar si era verdad. En lugar de mirar, oiga, ¿será que existe la posibilidad? Porque la duda es válida. Y una vez lo juzgaron y dijeron, no, este hombre es un blasfemo, eso es mentira, eso no es así. Y de una vez empezaron a odiar a Jesús. Pero la respuesta de Jesús es fantástica, es increíble. Ahora, ellos conocían la Biblia, ellos sabían que Dios es el único que perdona pecados, como dice el Salmo 103, 103:3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Y Jesús había hecho las dos, perdonado las iniquidades y sanado las dolencias. O sea, Él es Dios. Y ya con eso estaban rayados ellos, súper rayados. Pero también en este texto estamos viendo que si una persona está enferma por causa del pecado, la solución es que la persona le sean perdonados sus pecados y entonces las consecuencias del pecado, que sería la enfermedad, se la quitaría. Y entonces, pues claro, nosotros quedamos pensando, y entonces, ¿cuántas enfermedades son por el pecado? Dice, ¿y esa gripa que tengo entonces? Y es el COVID-39, no 29, 19, porque ya tengo uno más avanzado. ¿Es por eso? Pilas. Ojo, no podemos decir que todas las enfermedades son por el pecado. Ahora, ¿cómo entendemos eso desde la perspectiva de Dios? Ahora, cuando el hombre estaba en el huerto, ¿se enfermaba? No. No era que Adán decía, ay, estoy con una gripa. No puedo poner nombres a los animales hoy porque me siento mal. Estoy agripado. No, nunca le pasó. El tipo no se enfermaba porque no había enfermedad. Pero cuando el hombre cae en el huerto, después de eso, una consecuencia del pecado fue que las personas empezaron a enfermarse y por eso empezaron a morirse. Entonces, para dejarlo claro, siempre el pecado trae consecuencias. Y una de esas consecuencias es que en el mundo, en general, hay enfermedad. Las enfermedades son una consecuencia del pecado original. Ahora, esas consecuencias tocan a todo el mundo. ¿Los tocan porque son pecadores necesariamente? No. Algunas veces sí, como que Dios quiere que sea así. Otras veces simplemente porque como los virus, ahorita, todo el mundo que se infectó de COVID fue porque todos eran una mano de pecadores y los que no es que eran los santos. No, era porque estamos en un mundo contaminado y si la persona está ahí se va a contagiar de las cosas, pero es por el mundo caído.
Entonces, eso quiere decir que el mundo está sufriendo, tiene enfermedades y cosas como consecuencia del pecado, sí, pero no quiere decir que es por el pecado específico de una persona, no. Pero otras veces Dios permite la enfermedad en ciertas personas para tratar sus vidas. Y para poder entender cuándo es una y cuándo es la otra, toca aplicar una vaina que se llama discernimiento. Dios, ¿estás tratando con mi vida por algún pecado y por eso me pasas por esto? Eso es una cosa. Fuerte eso, ¿no? Duro. Otras veces es simplemente, estamos por ahí, alguien nos tosió en la cara. Tenía COVID y chikungunya revueltos. Y usted trató de no respirar, pero usted y perdió. Ya, puede llorar. Ahí no hay nada que hacer. Eso es la consecuencia del pecado, del mundo que está caído y que hay enfermedades. Pero otras veces Dios tal vez sí quiere. Y si ataca a la persona directamente y si la pasa por eso, porque quiere enseñarle algo a la persona. Y entonces la solución es al revés. Señor, perdona. Y entonces, si es genuino, la consecuencia es una sanidad. Ojo, si es la voluntad de Dios, porque también tenemos otra cosa más tenaz. Tenemos otra cosa bastante fuerte que puede Dios hacer acá. Usted le puede pedir perdón a Dios, Dios lo puede perdonar, pero usted no ser sanado. Le dice, qué pena, pero lo va a dejar así. El ejemplo es Pablo, cuando le ruega al Señor, quítame esto, quítame. Y Dios dice, no se lo va a quitar. Es que usted enfermito es más bonito. Y se lo dejó. Y no es que Pablo fuera re malo, no, al contrario, tipo súper serio. Pero el asunto es, sabe que es que usted enfermo es tan lindo, todos los días me busca, ayúdame, Señor, ¿verdad? Y me gusta esa actitud conmigo, ¿sí? Y por eso Dios lo dejó así. ¡Ah! Entonces Dios puede sanar, usted puede pedir perdón y no ser sanado. Es más, usted puede ser sanado y no pedir perdón. Eso es misericordia de Dios. Y sería alguien sano que se va para el infierno. Sería interesante. Entra sano al infierno, o sea, qué bendición. O sea, no. Y otras veces, si realmente la enfermedad tiene que ver con el pecado, usted pide perdón y la enfermedad, en la misericordia de Dios, o sea, si Dios lo quiere, en algunas ocasiones se quitará. Y en todas me toca decirle al Señor, gloria a Dios. Sea que sane o no sane, a pesar de mi confesión. ¿Está claro eso, señores? Eso es algo súper claro. Aquí el hombre inmediatamente, el Señor le dice, te quedan perdonados los pecados, levántese, ande, se levantó y se fue porque ya la enfermedad le había producido que el tipo estuviera paralítico, ya no estaba, ya no está el pecado, ya lo confesó, entonces está limpio de eso, el tipo queda sano. Pero ¿qué hizo el tipo? Dice que se fue glorificando a Dios. Entonces los fariseos se enojan más. Los fariseos se tocan más, los fariseos se ponen más bravos en el versículo número, ya estaban bravos en el versículo 21, en el versículo 21 estaban histéricos con lo que el Señor había hecho y se van a seguir poniendo más bravos porque el Señor va a seguir haciendo cosas así con ellos, va a ir subiendo. Pero lo que es interesante es cuál fue la actitud. Una es la actitud de los fariseos. Ellos no creen, blasfeman, dicen es un blasfemo, atacan a Jesús. Pero ¿cuál fue la actitud de la gente que vio eso? Mire lo que dice el texto. 26. El que estaba enfermo en el versículo 25 dice que se fue para la casa glorificando a Dios. Y en el 26 dice que la gente, y dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y la gente que estaba ahí dice, uff. Todavía no dicen que es Dios, Jesús, pero dicen, hemos visto cosas únicas y maravillosas, increíbles, no puede ser normal. Y todos empezaron como a pensar también, y por eso más adelante hay una frase que la gente dice, ¿no será este el Cristo? Todavía no, aquí uno pensaría que la gente de una viendo eso dijo, este es Dios. No, 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 no. Los fariseos lo negaron, pero la gente empezó eso fue increíble, eso fue, ¿será que? Y más adelante ellos van a decir, la gente va a decir, ¿será que este es? Y empieza a entrar la inquietud si eso no es. Increíble, ¿no? Para poder creer todo lo que tiene que pasar, pero así. Usted dice, si yo estuviera allá, yo sí creería de una carreta, usted haría lo mismo, así que no diga cosas. Usted diría, muéstreme, pues demuéstreme, muéveme señales.
porque la generación de acá es más incrédula que la de antes. Seríamos peor en eso. Y todos glorificaban a Dios porque habían visto cosas extrañas, maravillosas, únicas, inesperadas que nunca habían visto. Y ese era el poder de Dios. Ahora, todo esto nos enseña varias verdades. Una de ellas, algunas de ellas ya las hemos hablado, pero recordémoslas. Y la pregunta es, ¿Dios quiere entonces Dios quiere que usted esté sano físicamente? Y yo le contesto, depende. Depende de sus planes y sus propósitos. Si usted le sirve más a Dios enfermo, así lo va a dejar. Te dice, uy, no, pastor, no me diga eso. A ver, pero seamos honestos. Usted cuando está sano, rezano, no le duele una muela, ¿usted se consagra a Dios? Diga la verdad. Dice, Señor, quiero darte gracias en este día. Voy a orar 2 horas seguidas porque me siento bien, porque tú me tienes con salud, con todo. O usted dice, ahora que estoy sano, no había podido ir a tal parte, voy a ir a ese centro comercial. Están en promociones y es Navidad. No, no es así. Y ahora que está sano, voy a visitar a esa persona que igual, aquí hablamos harto y nos ponemos al día de la vida. Tristemente, el ser humano, cuando está cómodo, es cuando menos busca a Dios. En cambio, cuando estamos enfermos, ¿usted qué hace todos los días? Señor, ayúdame en este día. Te prometo, vea, te construyo casas, lo que sea. ¿Qué necesitas, Señor? Cuenta conmigo. No debería ser así, pero a veces Dios usa eso para que las personas de verdad tengan tiempos con Él porque no los buscan por ningún lado. Eso es terrible. Entonces, Dios sí quiere la salud de las personas, claro, sí, si eso sirve para que ellas le sirvan para sus planes y los propósitos de Dios, claro que quiere eso, pero si no están sirviendo para los planes y los propósitos de Dios, pues la verdad Dios dice, no, no necesito tenerlos tan sanitos porque la verdad no son muy útiles cuando están así. Y el ejemplo perfecto es la vida de Pablo en todo lo que le ocurrió en eso. Ahora, también hay algo interesante. A veces cuando yo puedo clamarle a Dios, digamos que la razón por la cual usted está enfermo no es una razón de pecado. Simplemente se infectó de algo, se contagió de alguna vaina y usted está enfermo. ¿Qué hace Dios? ¿Le puede orar a Él? Claro, le oro. Le digo, Señor, haz tu voluntad. ¿Qué va a hacer el Señor? Darme fortaleza para sobrellevar la enfermedad. Así nunca se me quita. Eso sí lo hace Dios. Una persona, por ejemplo, que le diagnostican diabetes. Y la persona dice, pero yo nunca he estado enfermo y ahora tener que tomar eso y ahora tener que hacer algo. Y eso cuestiona. A veces cuando las personas les dicen, usted tiene que tomar de por medio este medicamento, las personas se chocan. No les gusta. No nos gusta eso. Porque es como, uy, pero si yo estoy bien, ¿por qué tengo que estar en esa vaina? Por eso, ¿y qué hacer? Clamarle a Dios, Señor, ten misericordia. ¿Y qué hace Dios? Nos da la fortaleza para soportar la enfermedad en el tiempo. Ese es el propósito. Ahora una más fuerte, el Señor va usted al médico, el médico le dice, no continúas con nosotros la siguiente temporada. Arregle sus cositas porque usted mm, tenía que, o sea, la cita médica de 2 meses se la corro, las vemos en 8 días. ¿Qué hace Dios? Pues te da el consuelo y te dice, listo, hermano, tranquilo, yo estoy con usted. Él no puede decir cuándo, él supone cuándo, pero igual yo voy a estar con usted, sea cuando sea. Y por eso tenemos que buscarlo también. También la conclusión acá, nosotros no tenemos que ser como la gente que busca a Dios porque le haga milagros y sanidades. Tenemos que ir como la persona que fue delante del Señor y le dijo humildemente, Señor, ¿quieres? ¿Puedes? Y si el Señor quiere hacerlo, lo hará. Y si no lo hace, tengo que decirles, te sigo queriendo y te sigo amando igual, Señor. No importa que no lo hayas hecho. Así es como debe funcionar. Qué duro, ¿no? Porque uno quisiera lo ideal, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres... Y hay muchas pseudo iglesias que declaran que uno le diga a Dios, yo declaro sanidad ahora en mi vida. Y se murió a los 2 días. Porque es que uno no le puede decir a Dios lo que haga. Uno le puede forzar a Dios a hacer las cosas. Uno le tiene que decir con humildad, Señor, haz tu voluntad. Tú sabes que es lo mejor para mí. Además, ¿no se han puesto a pensar que tal vez la muerte de ustedes sirva de algo? ¿O ustedes creen que se mueren y no sirven para nada?
Un día Simón Bolívar, ¿se acuerdan de Simón Bolívar? Él no era creyente, que digamos que bruto, no. Pero él dijo, si mi muerte contribuye para que cesen las guerras y se consolida la paz, yo bajaré tranquilo al sepulcro. ¿No dijo eso Simón? O sea que él entendía que hasta morir se puede tener un propósito. Ahora, siendo un cristiano, ¿usted no va a tener un propósito? Yo espero, el día que ustedes mueran y que la gente los mire, ojalá haya un propósito en su muerte. Tal vez uno no lo entienda, pero a veces la muerte de nosotros hace que otros se acerquen, hace que otros conozcan, hace que Dios tiene, hasta en la muerte hay propósitos de Dios. Por eso no le tiene que tener miedo a la muerte. Nada, nada que ver. ¿Está claro eso, señores? Yo sé que no es algo así, yo pensé que me iba a decir que iba a ser sano de todo, pues no. Fíjese que no. Entonces, señores, pero hablemos de la parte más importante, es el amor de Dios por las personas que nadie quiere, lo que llaman los parias de la sociedad. En ese caso eran los leprosos, los enfermos, los que se aislaban, los aislaban. La sociedad esa época la aislaba. Pero ¿qué hacía Jesús? Los buscaba, los ayudaba. Y eso sigue siendo vigente. Ahora, si nosotros miramos quiénes son las personas que necesitan hoy tanta ayuda, no solamente son los más necesitados. Una enfermedad que es peor que todas las enfermedades que están nombradas, se llama pecado. Y la sufren la mayoría, toda, no la mayoría, toda la humanidad sufre de eso. Así que toda la humanidad necesita el mensaje que los puede liberar y sacar. Porque es que ¿sabe qué pasa? La paga del pecado, que es la enfermedad más grave, es la muerte. Quedar separado de Dios para siempre. Y en la Biblia, este texto nos enseña algo que en la Biblia está en otras partes, como en el libro de Isaías. ¿Sabe cómo se ve en el libro de Isaías? ¿Cómo se le llama al pecado? Se le llama enfermedad. Una enfermedad que va desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así se describe en Isaías hasta el capítulo 1. Diciendo así es el pecado, es como una enfermedad que está. También dice cuál es la cura. Y la cura es meterse con Jesús. Eso es lo que limpia nuestro pecado, lo que lo quita. ¿Eso es claro, señores? Por eso, al salir de acá, nosotros tenemos que tener una preocupación seria por aquellos que nadie quiere preocuparse. Eso es una cosa. Y la otra, tenemos que tener una preocupación muy seria por todas las personas que están con la enfermedad espiritual llamada pecado. Ese es el punto. Y la ventaja que tenemos es que nosotros conocemos quién puede hacerlos libres de esa enfermedad llamada pecado. Y eso se llama el Señor Jesucristo. Y es a través del Evangelio, de llevar la palabra, de contarle a otros que las personas pueden salir y ser curadas de eso. Y por eso usted puede hacerlo. Usted tiene que hablar. Tiene que prepararse y hablar. Hable. Diga, Señor, háblele a las personas allá. Ustedes necesitan al Señor y llévelos a eso. Jesús hizo algo increíble. Eliminó las consecuencias del pecado con una sola palabra. De una, estás perdonado, ya. Fantástico eso. Y la gente necesita hoy el perdón de Dios porque están alejados del Dios santo, lo ofenden todos los días, van contra Él. Y si no hacen nada, van a terminar lejos de Él para siempre. Por eso hay que hablar del Señor. ¿Estamos claros en eso? Ahora, quiero que quede claro para terminar que no fue gratis. Que para que el Señor pudiera hacer eso, de pagar por nuestros pecados, tuvo que subirse a una cruz, derramar su sangre y morir. Y fue algo fuerte, fue fuertísimo, doloroso. Y lo hizo, pero lo hizo por amor a nosotros. Pero la forma de nosotros agradecer eso es hablarle a tanta gente que necesita. A los que nadie quiere, pero también a todos, los que la gente sí quiere, pero que están igual de enfermos por el pecado en su vida y que necesitan salir de esa condición. Y por eso los animo a que estemos hablando, que esta sea una semana para estar charlando con el Señor de estas cosas y buscando a las personas en una época en que todo el mundo dice que va a buscar a Jesús y Jesús es la excusa para muchas cosas, pero no para buscarlo de verdad. Aprovechen. Es tiempo para hablar. Es un buen tiempo para hablar del Señor. Y ya tienen suficiente Biblia en la cabeza para decirles qué puede hacer el Señor por ellos. Él los ama, los busca, los va a tocar, consentir, hablar, porque Él los ama, Él es Dios. Y por eso estas historias son fuertes, nos dejan chocados también,
pero nos dicen la verdad de las cosas. Tengo un Dios grande, poderoso, que me sacó de mi primera enfermedad más grave, la más grave de todas, que se llama el pecado, y que me sacará de las otras solo si eso encaja en un plan donde yo lo pueda glorificar, y si no, me dejará con lo que necesite, aún la enfermedad, para poder darle la gloria y la honra que él merece. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie y vamos a orar a Él. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y solo tú nos guías, nos acobijas y nos acompañas. Te damos gracias porque tu palabra es muy diciente, muy clara para nosotros. Porque como lo vimos hoy, Señor, seguro hay algunas enfermedades que están siendo el producto del pecado, pero te rogamos que tú obres conforme sea tu voluntad, Señor, en cada vida, en cada corazón. Seas mostrando eso si eso es así. Y si no, Señor, que también comprendamos que es inevitable en un mundo caído no contaminarnos, enfermarnos, pero en todos los casos que siempre podemos acudir a ti. A veces para que nos sanes porque en tu misericordia si lo quieres, a veces para darnos fortaleza para soportarla, o a veces simplemente, Señor, para darte la gloria, como en algunos casos se ve en la palabra de Dios, darte la gloria y el honor que mereces, manteniéndonos firmes en cualquier condición. Por eso hoy pedimos que podamos tener eso claro en nuestras vidas y también ayudar a muchos que tienen la peor enfermedad de todas, que es el pecado, que los aleja, Señor, de ti, que los hace distantes de ti, que no le permiten estar delante de un Dios santo. Ayúdanos a hablar para que ellos también lleguen, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.